carta a los Corintios 16:13. Pues ahora que hemos retomado nuestra posición de estar dispuestos a escuchar la información que hemos recibido de parte de Jehová, pues nuestro hermano Jaime Oñate también está listo para presentarnos su parte en esta reunión. El tema que nos presentará el hermano: esté preparado para una situación de emergencia. Adelante. Pues nos dimos cuenta con el COVID de que en la mochila nos faltaban mascarillas. Hace poco nos dimos cuenta que en la mochila necesitábamos tener también algún infiernillo, porque hubo el apagón y no teníamos con qué calentar la comida. Y recientemente, pues como explicaba antes el hermano Morata, en algunas poblaciones 150.000 personas no podían salir de sus casas debido a una nube tóxica, debido a un incendio en un polígono industrial. Y nosotros tenemos un polígono industrial, varios polígonos industriales cerca. Y esa es la parte que tenemos ahora, estar preparados para una situación de emergencia. ¿Solamente para cosas físicas o espirituales? Pues vamos a ver las dos. Cómo debemos de prepararnos especialmente espiritualmente y también tener lo necesario físicamente para esas situaciones que pudieran, pues, fueran de emergencia. Vivimos en un tiempo que es crítico y difícil de soportar, como se menciona en 2 Timoteo 3:1. Y Jesús, hablando de este tiempo, en Mateo 24:8, dijo que estos son el principio de grandes sufrimientos. Y la nota que se nos dice que miráramos, pues nos hace referencia a que esta palabra griega se refería literalmente al intenso dolor que sufre una mujer cuando va a dar a luz, cuando tienen las contracciones. Dice que aumentaría en frecuencia, intensidad, duración durante el tiempo que precediera a la gran tribulación. Y eso es así. Ahora mismo, si echamos la vista hacia atrás, esto que hemos enumerado tanto el hermano Morata como que he enumerado yo, ¿quién pensaba hace 10 o 15 años que veríamos Japón arrasada por un maremoto, nosotros sufriendo un apagón, pasando todo el mundo una crisis sanitaria como la del COVID? Nos parecería impensable, pero aún no ha ocurrido y seguirán aumentando. Y Jehová, pues está muy al tanto de todo esto y cada año nos recuerda mínimo tener la mochila de emergencia, pero también tomar medidas para que cuando vivamos estas situaciones podamos estar tranquilos y expectantes en Jehová. Así que si somos obedientes y estamos preparados tanto física como espiritualmente, pues llevaremos estas situaciones de una forma más dignamente, ¿verdad? Dice el Proverbios 14:6 que el burlón busca la sabiduría y no la encuentra. Y quizás nosotros en algún tiempo éramos así, no pensábamos que fueran a ocurrir estas cosas. Pero continúa diciendo que el conocimiento le llega con facilidad al que tiene entendimiento. Y ahora que hemos vivido estas situaciones, pues estamos más en esta parte del texto, ¿verdad? Entendemos que es posible y que tenemos que tomar medidas. También el Proverbios 14:8 dice que el prudente entiende por el camino en que anda. Y eso es lo que queremos ser, prudentes, ¿verdad? Así que se nos recomendaba prepararnos espiritualmente. Y para ello tener la costumbre de leer la Biblia y tener un estudio personal, como todos seguramente tenemos, ¿verdad? Pero fijaros, a mí me llamó la atención este punto, de hacerse más hábil en otras formas de predicación. Y es verdad, con el COVID nos tuvimos que reinventar. Tuvimos que buscar otras fórmulas de poder llegar a personas que nos conocen o que conocemos, pues por nuestros estados de WhatsApp o nuestras publicaciones en Facebook o de otras maneras, llamándoles, escribiéndoles, ¿verdad? Pues es algo que no debemos de olvidar, porque quizás llegarán otras situaciones en las que tengamos que volver a utilizarle. Y se nos mostraba algo muy importante también, el no tener miedo si no estamos con los hermanos de la congregación. Y se nos mencionaba Proverbios 14:30, el corazón calmado es vida para el cuerpo. Jehová y Jesucristo están muy al tanto de nuestras necesidades y siempre estarán de nuestro lado. Y se mostraba la información de los organizados, que ya hace tiempo, pues esto lo estaba hablando el cuerpo gobernante, que quizás debido a situaciones de emergencia o otras situaciones no pudiéramos reunirnos con los hermanos porque esté proscrita nuestra obra. ¿Y qué podemos hacer en esas ocasiones? Pues repasar
las publicaciones que tengamos. También se nos hablaba de comunicarnos con los hermanos que están a cargo de la congregación. Para eso nos mostraba un breve inciso, ¿no? Que aportarle al secretario tanto nuestros datos para poder ponerse el superintendente de grupo como los ancianos cuando haya una situación de emergencia. Aportarle los datos de nuestro teléfono, nuestra dirección y también la persona en caso de emergencia que quisiéramos que se pusieran en contacto con él, que se lo informáramos al secretario. ¿Y si se corta la comunicación? ¿Estamos solos? No. Tenemos nuestra relación con Jehová. Tenemos las publicaciones, tenemos la Biblia. Y lo que podemos hacer es pedirle a Jehová que nos dirija y que nos ayude, ¿verdad? Pero también se nos muestra que aparte de espiritualmente, que estemos preparados espiritualmente, que nos preparemos físicamente. El hermano Morata hablaba de la mochila de 72 horas, la mochila de emergencia, y es algo que tenemos que tener todos. También se nos mostraba hace tiempo ya que se nos dijo que tuviéramos no solamente la mochila, sino un pequeño almacén en casa con lo necesario. Y bien decía José Ramón, ¿no? Y el que utilice medicamentos, que tenga también suficientes medicamentos para poder aguantar una cantidad de tiempo. Proverbios 22:3 nos muestra esta idea, ¿no? El prudente ve el peligro y se esconde. Y los inexpertos siguen adelante y la sufren. Nosotros queremos ser prudentes y prever estas situaciones. Así que debemos de prepararnos, ¿no? Y en la información de la atalaya del 17, que hablaba acerca de los desastres, que ya con tiempo el esclavo nos avisaba, nos decía que nos mentalizáramos de que van a ocurrir, que están ocurriendo, pero van a ocurrir más. ¿Y qué podemos hacer? Pues informarnos es verdad, aquí un maremoto va a ser difícil que ocurra, pero pueden ocurrir otras situaciones, ¿verdad? Hemos hablado de nubes tóxicas, hemos visto un apagón. O quizás pues otra serie de circunstancias, terremotos, también hemos sufrido aquí en Madrid. Bueno, que nos informáramos de qué lugares son seguros en nuestra zona, incluso dentro de nuestra casa, por si se da alguna de estas situaciones. Incluso se nos anima, que aquí en España no es muy de uso común, a tener pues detectores de incendios y cambiarle las pilas cada año. Tener los suministros de emergencia necesarios, porque los servicios de electricidad, agua y teléfono pueden fallar. Y otro consejo que a mí me ha resultado interesante ha sido el de tener mínimo siempre medio depósito de gasolina. Porque es cierto, ¿no? Si viene una ola de frío y no hay calefacción, no hay electricidad, pues con el coche arrancado podríamos pasar, por ejemplo, una noche, ¿no? Teniendo medio depósito de combustible. Se nos mostraba la idea de que tengamos a mano los números de teléfonos de nuestros amigos y de nuestros familiares. Y como hemos dicho, pues proporcionarle también nuestros datos al secretario y a la persona en quien queramos que se ponga en contacto en caso de emergencia. Y algo muy interesante me pareció el plan de escape y ensayarlo. Hace tiempo ensayamos un plan de escape en la congregación entera, ¿os acordáis? Algunos de los que estamos aquí. Y bueno, pues se nos dice que a título familiar que lo podemos hacer. Y dice que se recomienda hacer ensayos, ¿no? Recordar que el punto en caso de emergencia como es ahora, el que está establecido en la congregación es juntarnos en el aparcamiento de polideportivo de Jalbir. Y bueno, llegado a este punto, vamos a ver el vídeo y vamos a ver qué lecciones más podemos extraer de este vídeo. Y bueno, veamos el vídeo entonces. Muy bien, pues tenemos 3 preguntas para contestar en cuanto a este vídeo. ¿Cómo nos puede ayudar Jehová durante una emergencia? Hermanos albanés. Pues, por ejemplo, a través de su Espíritu Santo puede hacer que recordemos pasajes de la Biblia que son animadores, también consejos que nos den sabiduría para afrontar la prueba a la que nos estemos sometiendo y tomar buenas decisiones. Muy bien. ¿Qué cosas podemos hacer para prepararnos? Hermana Liliana.
Pues como se nos ha recordado en tantas ocasiones, preparar una mochila de emergencia, guardar en ella utensilios de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, una Biblia, otros artículos básicos. También almacenar alimentos en casa por si hay que quedarse refugiado y asegurarnos de que los ancianos tengan nuestros datos de contacto. Muy bien. Y la última pregunta, ¿de qué formas podemos ayudar a las víctimas? Hermano León. Se sugiere en el video que podemos rellenar una solicitud que le indique a la sucursal que estamos disponibles para, en caso de algún desastre, ser llamados, haciendo oración a favor de nuestros hermanos que se encuentran en estas circunstancias y donando para la obra mundial. Muy bien, muchas gracias. ¿Podríamos poner la imagen que viene en el ministerio? Con esta imagen dice, en las últimas situaciones de emergencia, ¿qué ha aprendido sobre cómo estar bien preparado y la importancia de estarlo? Recordar, enumeramos algunas de las cosas que necesitamos, pero con la imagen en pantalla se nos pide que leamos esta información. Cuando su familia analice su plan de preparación frente a desastres, asegúrese de que el secretario tiene actualizados sus datos de contacto y los de su contacto de emergencia. Por otro lado, hemos visto repetidamente los buenos resultados de que los hermanos tengan preparadas mochilas de emergencia y obedezcan las instrucciones cuando se enfrentan a diversas clases de catástrofes. Asegúrese de tener lista una mochila de emergencia y revisen su contenido al menos una vez al año. Cuando ocurre un desastre, quizás los hermanos deban abandonar sus hogares. Gracias por sus generosas donaciones y por ayudar a quienes lo necesitan, por ejemplo, proporcionándoles alojamiento temporal u otro tipo de asistencia práctica. Estamos muy agradecidos por el duro trabajo de los comités de socorro y de quienes colaboran con ellos. Pues muchas gracias, hermanos, por estar al tanto de cuando hay una situación de emergencia. Pues también expresamos las gracias a ti, Jaime, por recordarnos estos buenos consejos para tener en mente. Pues continuamos y ahora finalizamos nuestra reunión con el estudio bíblico de congregación. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlos Sánchez que nos dirija los párrafos 18 al 22 del capítulo 26, el recuadro de la página 209. Nuestro hermano Juan Camilo Mojica nos ayudará con la lectura. Pues bien, las semanas pasadas vimos que a pesar de los intentos de Pablo, ¿verdad?, por aconsejar que no siguieran con el viaje, porque ocasionaría grandes pérdidas materiales por las malas mareas que habían, ¿verdad?, aún así los marineros no le hicieron caso. Siguieron adelante con el pensamiento de llegar a una bahía segura de Fenice y ahí pasar el invierno de una forma segura. Pero al pasar por Fenice sintieron una suave brisa que los envalentonó. Envalentonaron a los marineros a no parar y seguir con el viaje, a pesar del mal tiempo. Pues engañados por la isla de Cauda, la cual le cubría un poco los vientos que venían del noreste, ¿verdad?, continuaron sin descanso. ¿Cómo acabaría esa travesía? ¿Dónde llegarían todos estos viajeros y la mercancía? ¿En qué circunstancias llegarían? Pues bien, lo veremos en el estudio bíblico del libro de hoy. Bajo el subtítulo Una bondad extraordinaria. Desde aquí les invitamos a todos, ¿verdad?, a que levanten sus manos y puedan comentar y participar y así beneficiarnos todos de este estudio. Nuestro hermano Mujica leerá para todos nosotros los párrafos del 18 al 20. Resulta que estaban en una isla llamada Malta, al sur de Sicilia. Cuando sus habitantes vieron llegar a los náufragos empapados y temblando, los trataron con una bondad extraordinaria. Estaba lloviendo y hacía frío, así que encendieron un fuego para que se calentaran. Y entonces ocurrió un milagro. Como Pablo quería ayudarles, juntó unas cuantas ramas y las echó en el fuego. De repente salió una víbora venenosa, lo mordió en la mano y se le quedó agarrada. La gente de allí pensó que había sido un castigo divino. El relato añade que se quedaron esperando a que él se hinchara. Según una obra de consulta,
La expresión griega que aquí se traduce como se hinchara es un término médico. Y es lógico que Lucas lo usara, porque él era médico. El caso es que Pablo se sacudió la serpiente y no le pasó nada. Muchas gracias, hermano Mujica. Pregunta para los párrafos del 18 al 20. Dice, ¿cómo demostró la gente de Malta una bondad extraordinaria y qué milagro ocurrió? Hermana Paloma, por favor. Pues la verdad es que la gente de allí se portó muy bien con ellos. Como los vieron que estaban empapados y temblando, pues les hicieron un fuego para que se calentaran. Y ya, bueno. Muchas gracias. Pili de Heidelberg. Y el milagro que ocurrió fue que Pablo quería colaborar y juntó pues leña para el fuego, pero dice que entre esta leña salió una víbora venenosa, lo mordió en la mano y además dice que se le quedó agarrada, es decir, que el veneno entró bien. Y dice que claro, la gente se quedó esperando a ver si se empezaba a hinchar, pero Pablo simplemente sacudió la serpiente y no le pasó nada. Muy bien. Muy bien. Hermano Bon. Y es interesante, primero un naufragio y luego le muerde una víbora. A lo mejor en el momento Pablo sintió que le venían muchas cosas encima, ¿no? Pero rápidamente él vio y las personas vieron que como se dijo, ¿no? Que no iba a morir para nada, Jehová estaba con él. Y entre esto y el naufragio, aunque parecían dificultades, Jehová estaba usando a Pablo y estos eventos para abrir el corazón de las personas. Muy bien. Muchas gracias. Hermana Esperanza, por favor. Se muestra en 2 Corintios 11, de 25 y 26. Ahí muestra una cantidad de problemas que pasó el apóstol Pablo. Así que, por si fuera poco, también le pasó esto, ¿no? Que le mordió una víbora. Ahí entendemos la fe que Pablo demostró y que verdaderamente tenía mucha fuerza porque Jehová estaba con él y su espíritu le estaba ayudando. Muy bien. Muy bien. Hermano Antonio Rodríguez. Parece que en la actualidad no es lógico, no hay serpientes ni víboras por allí en Malta, y eso pone en duda a muchos en la narración. Pero la nota que viene aquí a continuación es muy interesante, porque dice que la gente de Malta conocía ese tipo de serpiente. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que cuando se cogió la víbora, dice que estaban esperando a que él se hinchara. O sea, sabían lo que producía una mordedura de esa clase de víbora. Así que si lo sabían y tenían el conocimiento de qué pasaba después, es porque era común, que había víboras por allí y serpientes. Aunque ahora ya, como dice la nota, por la globalización ha desaparecido las serpientes en general. O sea que si vamos a Malta ya no nos va a pasar nada de eso, ¿no? Sí, hay alguna escondida por ahí, pero no, la cosa es muy interesante porque combate el hecho de que como ahora no hay, la gente piensa que el relato no estaba, pero sí justifica muy bien que había entonces, sí. Muy bien, interesante, ¿verdad? Según Hechos 28:6 y Colosenses 4:14, ¿por qué es lógico que Lucas utilizara esta expresión? La expresión de se hinchara. Hermano Zafra, por favor. Pues porque, como bien sabemos, Lucas era médico. Así vemos también con la exactitud con la que veremos estos pasajes, y el ver cómo dijo que se hinchara nos da a entender que, claro, cuando te muerde una serpiente no se queda eso como si nada, sino que normalmente se hincha y a veces puede pasar cosas peores. Así esos detalles que nos va a dar este capítulo nos enseñará cómo exactamente todo lo que está escrito pues es como pasó y no faltará ningún detalle. Muy bien. Hermana Pili, por favor. Perdón. Nuri. Y es interesante lo que indica aquí, ¿no? Que la palabra griega es específicamente un término médico.
parece que tiene que ver con hincharse o inflamarse. Entonces es una manera, digamos, más técnica que la que quizá habría usado una persona que no fuera médico. Muy bien. Ahora imaginemos la situación que pasó Pablo y los marineros que estaban, ¿verdad? Llega al barco, encalla en un banco de arena, ahora el barco empieza a romperse, se tiran al agua, se agarran a cualquier despojo del barco para no hundirse, las ropas mojadas que llevaban cada vez pesan más, cansados llegan a la orilla y ahora las personas de Malta empiezan a ayudarlos, ¿verdad? Como dice el subtítulo, empiezan a ayudarlo con una bondad extraordinaria. En el caso de Pablo se podría haber quedado sentado y esperar que la atendieran, ¿verdad? Porque estaba cansado, acaba de sufrir un naufragio. Pero ¿qué cualidad podríamos resaltar de Pablo en esta ocasión cuando él tomó la iniciativa para coger leña y ayudar? ¿Qué cualidad, hermana Carolina, por favor? Bueno, a mí se me ocurren dos, ¿no? Por un lado la humildad, porque efectivamente él se podía haber quedado esperando a que lo sirvieran, pero por otro lado también el agradecimiento, ¿no? Viendo cómo se habían portado con él, él quería agradecerlo y contribuir de algún modo, por eso se puso a ayudarlos. Muy bien, ¿y de qué manera podemos aplicarlo nosotros a la predicación? ¿Alguna aplicación práctica? Hermano Pablo, por favor. Las personas del territorio necesitan el mensaje. La situación en la que vivimos es caótica y entonces necesitan ese mensaje. Pues esa es la manera en que nosotros podemos mostrar la bondad de llevarles ese mensaje y el amor al prójimo como se nos muestra en la Biblia. O sea, quiere decirse que estamos, por decirlo de alguna manera, estamos siempre preparados para llevar el mensaje a las personas y queremos llegar a sus corazones. Muy bien. Cuando encalla el barco, ellos no saben dónde están. Dice que estaban en la isla de Malta, ¿verdad? ¿Pero qué isla era esta? Vamos a leer el recuadro, por favor, Mujica, y vamos a ver de qué isla se trata. Hay diferentes opiniones sobre qué isla era la Malta en la que naufragó Pablo. Algunos dicen que es una isla que está frente a la costa occidental de Grecia, junto a la isla de Corfú. Otros piensan que, como el nombre griego que se usa en Hechos es Melite, la isla debe ser Milhet, llamada en latín Melite Ilírica, situada en el mar Adriático frente a la costa de Croacia. Otra opción es que sea la actual isla de Malta. Claro, es cierto que Hechos 27:27 menciona el mar de Adria, pero en tiempos de Pablo, este mar abarcaba un área más grande que el actual mar Adriático, pues incluía el mar Jónico, las aguas del este de Sicilia y las del oeste de Creta. Así que la actual Malta se encontraba dentro del mar de Adria. Entonces, ¿cuál es? Pues bien, el barco donde viajaba Pablo fue arrastrado hacia el sur, desde Gnido hasta más abajo de Creta. Teniendo en cuenta los vientos de la tormenta, es muy poco probable que el barco luego girara y subiera tan al norte que llegara a Milhet o a la isla próxima a Corfú. Lo más lógico es que el barco fuera más hacia el oeste y naufragara en la actual isla de Malta, al sur de Sicilia. Pues según este recuadro, estos párrafos, ¿qué opiniones habían de cuál podría ser la isla de Malta en la que Pablo naufragó? ¿Y por qué llegamos a la conclusión que llegamos, que Malta era la isla que estaba debajo de Sicilia, ¿sí? ¿Podemos poner la imagen, por favor? Sonia. Hay quienes piensan que se trataba de una isla en la costa occidental de Grecia. Otros piensan que era una isla que había frente a Croacia, porque su nombre en latín es Melite, parecido a Malta. Pero el relato de Hechos dice que la isla estaba en el mar de Adria, que es en ese mar donde la actual isla de Malta se encuentra. Así que, teniendo en cuenta los vientos de la tormenta, lo más lógico es que el barco fuera más hacia el oeste, hacia la isla de lo que hoy conocemos como Malta. Muy bien. Ahí vemos en el mapa, ¿verdad? Hice lo que pude. Vemos que sube desde arriba a las islas de Corfú. La isla de Corfú es la que está entre las dos cruces rojas. Dice que podría ser una de las islas que estaba tanto por arriba como por abajo, ¿verdad? Enfrente. Y después la isla de Melite o Miljet es la que está más arriba.
pero vemos que fue casi imposible, ¿verdad? Porque mientras el barco iba hacia el oeste, los vientos soplaban hacia abajo, las mareas echaban hacia abajo. Era imposible que el barco pudiera subir hacia arriba, hacia esas islas. Por eso llegamos a la conclusión de que es la actual Malta, la que está debajo de Sicilia. Pues bien, teniendo esto presente y esto claro, podemos pasar a los párrafos 21, por favor. En aquella región vivía Publio, un hombre rico que tenía unos terrenos. Es posible que fuera el funcionario romano con más autoridad en Malta. Lucas lo llama el hombre más importante de la isla, que es exactamente el mismo título que aparece en 2 inscripciones encontradas en la isla. Publio fue muy hospitalario con Pablo y sus compañeros, y los tuvo durante 3 días en su casa. Sin embargo, su padre estaba enfermo. De nuevo, Lucas utiliza los términos médicos exactos para explicar lo que tenía. Estaba postrado en cama con fiebre y disentería. Pablo hizo una oración, puso las manos sobre él y lo sanó. La gente se quedó tan impresionada que le empezó a llevar a otros enfermos para que los curara. También les llevaron regalos a él y a sus compañeros y les dieron todo lo necesario para lo que les quedaba de viaje. La pregunta para el párrafo 21 dice: ¿qué expresiones de esta parte del relato son buenos ejemplos de esa actitud? Julita, por favor. Lucas dice que había un hombre que él lo pone el hombre más importante de la isla. Y este detalle es importantísimo para mostrar que efectivamente la veracidad de lo que dice la Biblia, porque se ve que han encontrado otras 2 inscripciones con esta misma frase. Entonces, ¿cómo una frase puede dar veracidad a todo lo que relata Lucas? Y luego otra cosa también muy importante. Muy bien, muchas gracias. Hermana Neri, por favor. Y el otro detalle que se menciona también aquí para demostrar la exactitud de la Biblia es la expresión de Lucas para describir la enfermedad que tenía el padre de Publio. Dice que estaba postrado en cama y no se quedó con esa expresión nada más, sino que explica por qué. Y ahora dice que tenía fiebre y disentería, términos que lógicamente podía emplear como consecuentemente una persona que entendía y conocía que era un médico. Muy bien. Pues pasamos a la parte B. Dice: ¿qué milagros hizo Pablo y cómo reaccionó la gente de Malta? Sí, la hermanita aquí, por favor. Pues que Pablo hizo una oración a Jehová, puso las manos sobre él y lo sanó. Y la gente se quedó tan impresionada que empezó a llevarle a otros enfermos para que los curara. Muy bien. Dani. También les llevaron regalos a él y a sus compañeros, y les dieron todo lo necesario para lo que les quedaba de viaje. Muy bien, estaban agradecidos, ¿verdad?, por lo que Pablo había hecho. Hermana Keila, por favor. Y era una curación en toda regla, porque yo, por información, ya que no lo sabía, he buscado lo que es disentería, y dice que es una infección intestinal que causa diarreas con sangre, pus y mocos, además de dolor abdominal y fiebre. O sea, que no es que tuviera una fiebre leve y se le curara, sino que era una enfermedad grave y que con el Espíritu de Jehová, Pablo, después de hacer la oración, le curó. Por eso todos se quedaron tan asombrados y anonadados. Correcto. Sí, la hermana aquí atrás, por favor.
Y es interesante que ocurrieran todos estos milagros y que la reacción de las personas fuera darles las cosas que ellos necesitaban para que terminaran el viaje, porque esto justamente iba como a reforzar las palabras que son el título de este capítulo. Ninguno de ellos iba a perder la vida, definitivamente Jehová estaba allí ayudándolos y cumpliendo su palabra. Correcto. De Publio también podemos aprender algo de su hospitalidad, ¿verdad? ¿Qué situación tenía Publio en la casa y aún así cómo trató a Pablo y a sus compañeros? ¿Y qué podemos aprender? Hermana Marián, por favor. Sabemos que era un terrateniente rico y que, como ya hemos visto, que era el hombre más importante de la isla. Puede ser que fuera el funcionario romano con más autoridad en toda la isla. Y entonces podría haber despreciado unos náufragos que entraban en la isla y no haber hecho nada. Pero vemos que los hospedó durante 3 días y los trató muy bien, así que debe de ser un hombre con buen corazón, y tal vez algún día nos enteraremos de que sí se hizo cristiano o no. Qué bondad, ¿verdad? Hermano Michel. Y su padre estaba enfermo, aún así él fue hospitalario durante 3 días. Es cierto que a lo mejor nosotros invitamos a hermanos a nuestra casa, a lo mejor no lo vamos a invitar en el momento en el que un familiar nuestro esté enfermo, ¿no? Pero no importa las circunstancias que nosotros tengamos para invitar, ya sea que tengamos mucho o poco, lo importante es ser generosos. Muy bien. Muy bien, qué buenas ideas prácticas, ¿verdad? Y hemos visto también cómo reaccionó la gente de Malta cuando Pablo los estaba curando, ¿verdad? Pero ¿qué actitud tuvo Pablo al curarla? ¿Y cómo podemos imitarlo al ayudar a otros? ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo cuando fue a curar a esas personas? ¿María? Pues él lo primero que hizo fue hacer una oración entre él y no fuerte para que no lo oyeran, pero vaya, él se dirigió a Jehová, segurísimo, y pidió que le diera fuerza y su espíritu para curarle. Qué humildad, ¿verdad? Lo primero que hizo fue acordarse de Jehová, pero sabía que el poder no iba a salir de él, sino que era algo que Jehová le había dado, ¿verdad? Hermano Zafra, por favor. Sí, este ejemplo también nos puede ayudar a nosotros. Es verdad que nosotros no vamos a hacer milagros, pero también tal vez tengamos algunos privilegios o hagamos cosas que tal vez puedan a veces algunos darnos mérito o hacer alguna cosa, pero nosotros tenemos que hacer igual que Pablo y recordar que por nosotros mismos no podríamos hacer las cosas, sino que es Jehová quien nos ayuda, así también darle el mérito a él. Muy bien. Hermano Israel. Sí, y se ve en este relato la personalidad de Pablo, ¿no? Qué importante el trabajo que tenía, ¿no?, de parte de Jehová, pero qué humilde era. Antes, cuando se comentaba el detalle tan bonito, ¿no?, de ayudar con la leña, ahora de orarle a Jehová, seguro que hacer curaciones le desgastaba en sentido físico, pero allí se quedó, ¿no?, curando a la gente. Qué buen ejemplo de servir a los demás. La verdad es que sí. Hermano Mujica. Sí, y pensaba en ese punto que mencionaba Isra, sobre la disposición de Pablo a curar a la gente. El relato menciona que los demás enfermos de la isla empezaron a ir a verlo. No sabemos exactamente cuántos, pero quizás no eran pocos, y estamos hablando de todos los enfermos de la isla, como dice el relato. Aún así él estuvo dispuesto a hacerlo, no pensando seguramente en lo que iba a recibir, pero Jehová sin duda lo recompensó, ¿no? Quizás utilizó esas mismas personas para que le dieran lo necesario también para su viaje. Correcto. Hermano Alfredo, por favor. Sí, aunque también nos centramos en la curación, pero seguramente Pablo vio una oportunidad sin igual de dar testimonio. Era la persona más importante, su padre estaba enfermo, veía cómo Jehová podía quedar engrandecido y su gloria podía quedar sobre todo,
Entonces no pasó por alto esta oportunidad, no la dejó escapar pensando, bueno, ya en otro momento podré hacerlo. Pues hoy en día nos deja el mismo ejemplo a nosotros. No hace falta hacer milagros, pero no debemos dejar pasar las oportunidades que tenemos de dar gloria a Jehová y de esparcir sus buenas nuevas. Muy bien. Hermana Lili, por favor. También vemos la clase de Dios que tenemos, ¿no? Como es Jehová, que dice el relato que los honraron luego con regalos cuando iban a zarpar y le dieron todo lo que ellos necesitaban. Entonces vemos cómo Jehová no bendice, ¿no?, a sus siervos cuando están haciendo su voluntad, como Él se encarga de cuidarlos, de que no les falte nada. Muy bien. La verdad que cuando nos ponemos a buscar situaciones en las que predicar, encontramos muchísimas. A veces las pasamos por alto, pero Pablo las buscó y las encontró. Pues bien, leamos el párrafo 22 y último. La narración que acabamos de repasar sobre esta parte del viaje es muy exacta. De hecho, un especialista elogió así este relato de Lucas. Se destaca por ser uno de los pasajes más gráficos y descriptivos de la Biblia. Aporta detalles tan exactos sobre la navegación en el siglo I y las condiciones climáticas en el Mediterráneo oriental que tiene que haberse basado en algún diario. Puede que el propio Lucas tomara esas notas durante el viaje. Si fue así, en la siguiente parte del viaje también tuvo mucho sobre qué escribir. Ahora bien, ¿qué pasaría con Pablo cuando llegara por fin a Roma? Veámoslo en el próximo capítulo. Muy bien, muchas gracias por la lectura, hermano Mujica. La pregunta para el párrafo 22 dice: ¿cómo le elogió un especialista el relato de Lucas sobre el viaje a Roma? Hermana Seila, por favor. Pues este especialista destacó mucho todos estos detalles que hemos estado considerando en esta tarde y todas las actitudes en todas las declaraciones que hizo Lucas, porque el relato podía haber sido simplemente que Pablo estaba preso, le llevaron de un sitio a otro, naufragó y ya está, pero todos estos detalles, como dice el especialista, de navegación en cuanto a condiciones climáticas o cómo se trataba a un preso en esas condiciones, hace que a nosotros pues enriquezca mucho toda esta enseñanza que nos da Jehová de saber cómo cuida a sus siervos en el pasado y también cómo nos va a cuidar a nosotros en muchas circunstancias. Muy bien. Cuando vemos los detalles parece que coge vida, la verdad, la historia. Sí, la hermana, por favor. Sí, también estos detalles tan exactos nos da motivos para confiar en el relato bíblico, ¿no? Saber que viene de una fuente inspirada y que realmente tenemos razones para confiar en ellos. Muy bien. Hacemos la parte B. ¿Qué veremos en el próximo capítulo? ¿Qué veremos? Claudia, por favor. Pues la semana que viene veremos qué pasará con Pablo cuando por fin llegarán a Roma. Muy bien. Eso lo veremos la próxima semana. Bueno, en conclusión, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo los habitantes de Malta trataron con mucha bondad a los que allí naufragaron, ¿verdad? Entre los que se encontraran Pablo y los marineros y sus compañeros. Aprendimos de Publio que no importa las circunstancias que tengamos, siempre podemos mostrar hospitalidad y bondad a quienes lo necesiten. También aprendimos de la humildad de Pablo, ¿verdad? Cuando antes de curar a las personas de Malta, pues oró a Jehová y tomó en cuenta lo que Jehová quería. Pero Pablo todavía no ha llegado a Roma. A Lucas le queda mucho que contarnos todavía. ¿Será una travesía un poco más tranquila? ¿Seguirá Jehová cuidando de Pablo? ¿Tendrá Pablo la suficiente energía para seguir predicando? Pues bueno, pues si estamos aquí la próxima semana lo vamos a analizar juntos y disfrutar de sus comentarios. Gracias, hermano Carlos, y también muchas gracias, hermano
Juan Camilo, por la lectura, y a todos los que habéis participado con vuestros buenos comentarios. Pues, qué reunión tan buena, ¿verdad? Qué buenos recordatorios nos ha dado Jehová mediante el esclavo fiel y prudente. Es verdad que puede ser que alguno de nosotros hayamos tenido ya una situación de emergencia, pero lo que sí que está claro, y lo hemos visto a lo largo de toda la reunión, es que casi seguro nos vamos a enfrentar a una situación de emergencia. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las cosas necesarias? Tanto físicas, que quizás como hemos visto, la mochila, pero también en sentido espiritual, ¿estamos preparados? La reunión se ha centrado en una ayuda que no nos va a fallar, Jehová y Jesús. Si estamos directamente conectados con el 112 de Jehová, vamos a estar tranquilos. Seguro que en todo momento, cuando vengan estas circunstancias, nos entrará el pánico. Nos entrará incluso a lo mejor la desolación, tristeza, no saber cómo actuar. Pero lo que está claro es que no perderemos las líneas de comunicación con Jehová. No habrá apagón que nos pueda quitar la línea de poder hablar con nuestro Padre que desea cuidarnos. Y es verdad que quizás a lo mejor en ese momento no sepamos qué hacer, pero la reunión de hoy nos ha dicho claramente, estaros tranquilos, yo voy a estar con vosotros. Así que qué bueno que Jehová nos haga estos recordatorios para que de esta manera estemos tranquilos. ¿Y la semana que viene? ¿Qué veremos la semana que viene? Si me permitís, os invito a leer un texto. Yo os lo voy a decir con el símbolo de emergencias. ¿Qué os parece si leemos Salmo? Salmos 1 y 2. Y fijaros, enlazamos las ideas de estos dos versículos con lo que hemos visto hoy y con lo que veremos la semana que viene. Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Y esta reunión nos ha dicho, leamos la Biblia, estemos unidos a Jehová. ¿Y qué veremos la semana que viene? Lo que dice el principio del versículo 1. La semana que viene veremos cómo podemos ser felices e incluso ayudar a otros a que también puedan ser felices. Pues hermanos, hemos llegado al final de nuestra reunión, pero ¿qué os parece si leemos también unos anuncios para tener también algo bonito y algún recordatorio interesante? Pues ya hemos terminado nuestra reunión, así que os invito a todos a que podáis poneros de pie y juntos cantemos la canción 116. La canción 116 tiene como tema Seamos amables y bondadosos. Se basa en Efesios capítulo 4, versículo 32. Y a la finalización de la canción 116 pediremos a nuestro hermano carretero que nos dirija a Jehová en oración.